Muy bien, estamos de vuelta en Psicologiando y justamente estábamos presentando ya que para poder trabajar el tema y como siempre lo hacemos, ampliamos la mirada y para ello es fundamental nuestro panel, a quien pasamos a presentar. Pues, en primer lugar, a nuestro invitado, Marcelo Romano, licenciado en Trabajo Social, el que se ha incorporado a esta mesa como coordinador de una asociación justamente que trabaja este tema, que es dejar la violencia atrás justamente a partir de decidir, ¿no? Decidir. Es justamente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Gracias por venir, muy amable por tu presencia. Y bueno, ya vamos a empezar a dialogar. No antes quiero dejar de presentar a Andrea Noceda, que está... ¿Cómo andás, Andrea? ¿Cómo están? Buenas tardes, como siempre. Buenas tardes. A Luciana Cassiani, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien. Y Daniel Casparian. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Hola, Bueno, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy el tema que nos convoca es el tema de dejar la violencia atrás. Vamos a entrar justamente en tema y vamos a entrar a partir de justamente empezar el debate sobre el tema. Ya habíamos visto en los distintos programas anteriores algo de cómo la violencia se da, de qué manera se manifiesta y qué significa ser violento, ¿sí? Pero básicamente hoy queremos ver cómo ayudar a la persona que es violenta y más que nada los familiares, ¿no?, que de alguna manera conviven con él, como para que pueda dejar la violencia atrás. Las teorías de por sí son distintas y varias que abarcan el tema de la violencia. Trataremos de ir semblanteando un poco cada una como para tener una idea lo más genérica posible. Algunos suponen que la violencia no se puede cambiar cuando ya viene de raíz, como que ya la persona es violenta y ya su naturaleza es violenta, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista hasta, diríamos, humano. Porque en última instancia la violencia, desde el punto de vista humano, es aquel aspecto que uno tiene como animal, ¿sí? El psicoanálisis mismo, ya lo vimos en programas muy cercanos, cuando hablamos del super yo y trabajábamos estos temas que justamente hacían al origen del ser humano, es violento por naturaleza, según muchas teorías. Y lo que hace la cultura es tratar de calmarlo, tratar de dosificarlo. Pero ¿qué pasa cuando no logra justamente esa fuerza interior ser calmada? Porque no se lograron los parámetros de normativa que le pongan un límite, ¿no? Esa lucha entre el super yo que intenta dominar al ello para que el ello justamente no saque toda la fuerza interior. Bueno, esa violencia de por sí es parte de las teorías que estamos trabajando. Otras teorías ya de por sí son mucho más categóricas con respecto a que existen ciertos aspectos que son falta y que son necesarios como para que se den estas combinaciones. Esto es, no solamente la persona, sino cierto entorno y ciertos motivadores que van sumándose para que este entorno se dé, lo cual nos habla de que existen como ciclos de violencia, los cuales también trabajaremos. Y otras teorías directamente postulan la idea de que el hombre de por sí no es violento, sino que la construcción social lo hace violento. Que de alguna manera uno es arrojado a la vida y en la vida, según el entorno donde te criaste, te haces violento o no. Y que tal vez en un momento determinado se usa. También se suman otras teorías que de alguna manera lo que sostienen es que el hombre es violento por reacción, como una forma de defensa, como una manera de manifestarse, ¿sí? Por lo cual vemos que la violencia puede ser vista de muchos puntos de vista. Hoy en este programa trataremos de traer la mayoría, ¿sí? En primer lugar vamos a presentar a nuestro invitado, que ya lo hemos presentado, pero vamos a presentarlo funcionalmente como miembro y coordinador de una asociación que justamente ayuda a personas que tienen problemas relativos al ámbito de la violencia, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. En este caso vamos a hablar de la coordinación de hombres, ¿sí? Ya hemos tenido programas donde trabajamos la violencia de género a partir de la mujer. Hoy vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la coordinación de entender un poco al hombre, ¿no? Y para eso justamente Marcelo nos acompaña. Y en primer lugar me gustaría que nos contás brevemente la fundación o la asociación en la cual representás, de qué manera trabaja y cómo funciona. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo pertenezco a la Asociación Civil Decidir, soy en este momento coordinador de grupos de hombres que ejercen violencia dentro del ámbito doméstico. Nuestra asociación surge en el año 2000, acá en Moreno, y está formada básicamente por profesionales de distintas disciplinas que hemos empezado a trabajar desde el punto de vista de género y de los derechos humanos en un primer momento protegiendo a la mujer, es decir, surge como una organización en defensa de los derechos de la mujer, pero posterior y puntualmente en el tema de violencia y violencia doméstica. Pero bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que trabajar solamente con la mujer, postergando o no asistiendo o no haciendo prevención, como mencionabas hoy, con respecto al hombre, era poner paños de, digamos, un tapón, pero no solucionar el problema de fondo.
si es que masivamente es el varón el que ejerce violencia sobre la mujer. Entonces, tenemos que ver cómo construimos dispositivos y hacemos experiencias que después puedan ser tomadas y distribuidas para influir en las políticas públicas, para desarrollar sistemas que sean relativamente eficaces y eficientes. Muy bien, muy bien. Vamos a entender, en primer lugar, qué es la violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia, porque una persona tal vez, cuando hicimos hoy la presentación del programa y veíamos la imagen inicial, veíamos que a una persona le salía como un puño de la boca y le pegaba a alguien, ¿no? Y otro directamente estaba pegando con la mano. Pero a veces uno pega tanto con la mano, como con la palabra, como con la actitud, como con conductas, ¿no? Entonces, en primer lugar, sería bueno que categoricemos cuando hablamos de violencia, de qué estamos hablando. Adelante. Sí, bueno, muy buena tu aclaración. En general, incluso algunas personas que trabajan con hombres ponen grupos de hombres golpeadores. Y esto restringe la mirada porque hay muchísimos varones que ejercen violencia y jamás han golpeado. Porque la violencia tiene que ver con el abuso de poder, con la discriminación, con imponer mi voluntad sobre la voluntad de los demás. Y esto lo puedo lograr a través del golpe, pero muchas veces lo logro a través de el insulto, el agravio, la humillación, de destruir la autoestima del otro. O lo logro a través de prohibiciones, no salir, no vas a trabajar, no te vistas de esta manera, ¿sí? Y no estoy insultando, pero estoy limitando las capacidades y la potencia del otro para desarrollarse en la vida. O muchas veces, dentro del ámbito familiar, en el abuso sexual marital, que esto también está muy invisibilizado, pero que obviamente existe y es una manera de someter la voluntad del otro a través de hijos no deseados o de prácticas sexuales no deseadas por la mujer. ¿Sabes que hay una violencia que también recién la comentabas y yo me acordás apenas estabas comentándolo, que es la violencia psicológica a partir de la plata, ¿no? Claro. Porque recién decías, te doy o no te doy, te prohíbo o no te prohíbo. Pero una violencia que también yo encuentro muy seguido, y vos seguramente lo escucharás también cuando trabajás en grupo, es la violencia de, no, vos no trabajes. Vos no trabajés, total, la plata la traigo yo. Y termina siendo violenta ¿en qué sentido? Que uno está dependiendo del otro y se genera una violencia en cuanto al sometimiento de uno en función de lo económico. Exactamente. Muchas mujeres, sobre todo cuando hay hijos de por medio, porque en los noviazgos esto lo podemos más o menos limitar. Pero dentro del ámbito familiar donde existen hijos, esto está muy marcado, o donde hay una dependencia muy extrema porque hay discapacidad, ¿no? Esto está muy marcado. Es decir, yo tengo el dinero y tengo el poder. Yo soy el que proveo y desde este lugar de proveedor también me atribuyo qué se hace con este dinero, dónde va y qué se hace con la vida de los demás. No es solamente un problema de qué se hace con la plata, sino en mi casa se hace lo que yo quiero. Y al que no le gusta, ahí tiene la puerta. Digo como frase tradicional. En un caso de violencia, muy bien. Tenemos varias preguntas que estamos tratando de empezar a compilar, que luego justamente serán parte de nuestro programa. Pero hay una que salió, Marcelo, que me gustaría ya por sí preguntártela, como para orientar a nuestros oyentes con respecto al tema, ¿no? Vos dijiste, esto comenzó siendo una situación de violencia de género, donde por lo general conseguíamos mujeres que venían y obviamente trabajaban el tema de ser víctima de violencia, ¿no? Sí. Pero los hombres también pueden ser víctimas de violencia, ¿los hay? ¿O siempre estamos poniendo al hombre como agresor y la mujer como agredida? A ver, existir existen, ¿sí? Ahora, no hay que pensar que acá hay un equilibrio o una situación de igualdad. Masivamente son los hombres los que han ejercido, de hecho somos, digo, como género, ¿sí? Los que hemos construido este tipo de relaciones sociales en el mundo, los que hemos decidido a lo largo de la historia que le corresponde, digo, a través de la educación, a través del ejército, a través de las iglesias, ¿no? Hemos decidido qué debe hacer cada uno, cuál es el rol de una mujer y cuál es el rol de un varón. Desde este lugar, el hombre, incluso hasta el hombre pobre, porque acá no es un problema de dinero o no dinero, ¿sí? Porque yo puedo ser muy pobre, pero en mi casa ser el rey, entre comillas, ¿sí? Y desde ahí imponer mi voluntad a todo el resto. Esto ha sido masivamente. Esto no quiere decir que no haya excepciones, que no haya además patologías que no tienen nada que ver con esta construcción que yo acabo de decir, que tienen que ver con otros procesos, pero masivamente digamos, nosotros entendemos la violencia como un aprendizaje cultural, no solo como una conducta, sino como una percepción del mundo, como un sistema de creencias, ¿sí?
una forma de sentirlo y de vivirlo al mundo. O sea, es un sentimiento también la violencia. Es un pensamiento también la violencia, no solo una conducta. Muy bien. Bueno, estamos siguiendo justamente la construcción del tema y en la medida que posible ampliaremos la mirada. Ahora iremos a una muy breve pausa, luego de la cual ya tenemos que sumar las preguntas que hemos recibido, lo que han informado y lo que justamente se han informado nuestros panelistas para poder vertir en el día de hoy. Y también responderemos las preguntas que ya estamos recibiendo a partir del 6400-5064, donde nos dejan justamente su mensaje de texto con preguntas que a continuación pasaremos a comentar. Todo esto y mucho más, como siempre, en Psicologiando, que luego de una muy breve pausa seguimos trabajando. No se vayan.